¿Qué pasaría si Cuba no sería un país socialista? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Como siempre, comparte el video y quédate hasta el final para conocer la verdadera realidad en Cuba. Hoy hablaremos de un tema diferente, no de una noticia en sí, sino de algo que hubiera podido pasar, de una suposición. ¿Qué pasaría si Cuba no sería un país socialista? Cuba es un país que ha sido gobernado por el Partido Comunista desde la Revolución de 1959. Desde entonces, el país se ha caracterizado por su modelo socialista, en el cual el Estado controla gran parte de la economía y de la vida social y política de todo el país. Sin embargo, a lo largo de los años se ha debatido acerca de lo que hubiera sucedido si Cuba no hubiera adoptado este modelo tan controversial y tan dañino para su propio pueblo. En cuanto al impacto económico, si Cuba no hubiera adoptado un modelo socialista, es probable que su economía hubiera evolucionado de una manera diferente. Probablemente el país hubiera experimentado un mayor crecimiento económico, ya que el mercado hubiera funcionado de manera más eficiente, lo que hubiera atraído más inversión extranjera y creado muchísimos más empleos. Además, es posible que el país hubiera logrado un mayor nivel de desarrollo humano, como resultado de una economía más próspera. En cuanto al impacto social, el modelo socialista en Cuba ha dado lugar a un sistema político autoritario, en el cual la libertad de expresión y los derechos humanos no siempre son respetados. Casi nunca. Si Cuba no hubiera adoptado un modelo socialista, es probable que el país hubiera tenido un sistema político más democrático, pluralista. También es posible que la sociedad cubana hubiera tenido más acceso a la información y a la tecnología, lo que hubiera permitido, por supuesto, un mayor intercambio cultural y una mayor integración con el mundo. Las relaciones internacionales del país hubieran tenido sin duda otra cara, ya que Cuba a lo largo de los años ha mantenido relaciones cercanas, pero con otros países socialistas, como la Unión Soviética y China. Si Cuba no hubiera adoptado este modelo socialista, es probable que su relación con estos países hubiera sido diferente. Es posible que el país hubiera mantenido relaciones más cercanas con países democráticos y capitalistas como Estados Unidos, lo que hubiera tenido un impacto significativo en la política y la economía de la isla. Pero hablemos de la relación con Estados Unidos como tal. Si Cuba no hubiera adoptado un modelo socialista, es posible que la relación entre Estados Unidos y Cuba hubiera sido diferente a lo largo de la historia. Desde la Revolución Cubana, las relaciones entre ambos países han sido muy tensas, en gran parte debido al modelo socialista que Cuba ha adoptado y al antagonismo ideológico, por supuesto, entre ambos países. Si Cuba hubiera adoptado un modelo capitalista o una forma de gobierno democrática, es probable que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba hubieran sido más amistosas. Es posible que el país hubiera mantenido relaciones comerciales y políticas más estrechas con Estados Unidos, lo que hubiera tenido un impacto significativo en la economía y la política cubana. Además, si Cuba hubiera sido un país capitalista o democrático, es posible que los Estados Unidos hubieran apoyado el proceso de democratización y modernización del país, lo que hubiera llevado a un mayor intercambio cultural, económico y tecnológico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba es compleja y está marcada por una serie de eventos significativos y catastróficos, como la crisis de los misiles de 1962, la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y el embargo económico impuesto por los Estados Unidos en 1962, entre muchos otros sucesos. Por lo tanto, aunque es posible que las relaciones entre ambos países hubieran sido muy diferentes, si Cuba no hubiera adoptado un modelo socialista, es difícil prever con exactitud
qué hubieran sido de estas relaciones a largo plazo. Como así también es difícil prever con exactitud qué hubiera pasado con Fidel Castro si Cuba no hubiera adoptado un modelo socialista. Castro fue una figura clave en la Revolución cubana y en la adopción del modelo socialista en Cuba. Es posible que sin la adopción del modelo socialista, el papel de Castro en la política cubana hubiera sido diferente o incluso inexistente. Favor que nos hubieran hecho. Si Cuba hubiera adoptado una forma de gobierno democrática o un modelo capitalista, es posible que Castro hubiera adoptado un papel más moderado en la política cubana o que hubiera optado por retirarse de la vida pública. Sin embargo, también es posible que Castro hubiera seguido siendo una figura influyente en la política cubana, aunque con un papel diferente al que desempeñó en el modelo socialista. Es importante tener en cuenta que la historia de Cuba ha estado marcada por una serie de eventos significativos en los que ha influido directamente Fidel Castro y su política, dejando a un lado la revolución y la adopción del modelo socialista. Por lo tanto, es difícil prever con exactitud qué hubiera sido del papel de Fidel Castro en la política cubana si Cuba no hubiera adoptado un modelo socialista. Por ejemplo, Miguel Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba, un líder político, para muchos un títere de Raúl Castro. Si Cuba no hubiera adoptado un modelo socialista, quizá Díaz-Canel nunca hubiera sido presidente, o quizá Díaz-Canel hubiera optado por una carrera política diferente, que hubiera tenido el mismo nivel de influencia que tiene actualmente en el país. Uno nunca sabe. Si Cuba no hubiera adoptado un modelo socialista, es difícil de prever con exactitud cómo hubiera sido la historia de la isla, la historia del país, y cómo hubieran sido las relaciones con Estados Unidos y otros países internacionales. Es posible que Cuba hubiera mantenido relaciones comerciales y políticas más estrechas con Estados Unidos y con otros países de la región, y que hubiera experimentado un mayor crecimiento económico. Además, es posible que las relaciones con Estados Unidos hubieran sido más amistosas, aunque es importante recordar que la historia de las relaciones entre ambos países han sido tensas y han estado marcadas por una serie de eventos significativos. En cuanto a figuras políticas como Fidel Castro y Miguel Díaz-Canel, es difícil prever con exactitud cómo hubieran sido sus carreras políticas si Cuba no hubiera adoptado un modelo socialista. Es posible que hubieran optado por carreras políticas diferentes y que no hubieran llevado a Cuba al desastre al que la han llevado hasta el día de hoy. Pero tú, ¿cómo crees que hubiera sido Cuba si no hubiera adoptado un modelo socialista? ¿Crees que tendríamos más libertad? ¿Crees que tendríamos menos hambre? ¿Crees que nuestra economía sería mucho más sólida de lo que es ahora? ¿Crees que las familias cubanas estarían unidas y no separadas por cientos de kilómetros? ¿Crees que Cuba sería un país diferente? Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.